Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy vamos a vivir uno de los momentos más emotivos en el viaje de Jack y Tu Tien. Después de 9 largos meses de espera, un desayuno aparentemente normal frente a su casa se convierte de repente en una carrera contra el tiempo. Cuando Tu Tien de repente comienza a tener dolores de estómago intensos, ambos corren a llevarla al hospital. Y después de casi 5 horas esperando afuera de la sala de parto, Jack escucha las palabras que había estado rogando durante los últimos 9 meses, una niña sana. ¿Cómo fueron esas horas tan tensas y cómo reaccionó Jack cuando finalmente vio a su esposa y su hija sanas en la sala de recuperación? El amanecer ilumina suavemente la pequeña casa como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración junto a ellos. Tu Tien está junto a la cocina moviéndose más lentamente de lo habitual, su mano reposando automáticamente sobre su barriga redonda. El calendario en la pared está marcado con un círculo rojo brillante, 40 semanas, 9 meses y 10 días, el día en que todo podría empezar a cambiar. Jack está en la puerta de la habitación mirándola en silencio por un buen rato. ¿Estás segura de que no quieres sentarte y dejar que tu asistente se encargue de esto?, pregunta él con una voz suave pero juguetona. Tu Tien lo mira por encima de su hombro y sonríe ligeramente. Mi asistente quema el pan, dice recordando una anécdota divertida que Jack siempre menciona cada vez que quiere ayudar en la cocina. Solo una vez Jack responde y fue un pan experimental. Ella sonríe, pero no puede evitar mostrar un destello de preocupación en sus ojos. Vuelve a girarse hacia la sartén, volteando con cuidado la tortilla como si fuera de cristal. Siéntate, le dice, si no hago al menos una cosa normal, esta mañana siento que mi cabeza va a estallar. Jack se acerca, se coloca detrás de ella y le dice suavemente: normalmente yo me asusto y tú finges que todo está bien. La mira a los ojos y sonríe. Realmente somos consistentes. El desayuno está siendo preparado a la perfección. Sopa de pollo caliente, frutas en rodajas y una tetera de hierbas que mamá Loy insiste que es buena para los huesos del bebé. El aroma a jengibre y arroz se extiende por toda la casa, creando una sensación acogedora, pero también como si fuera una preparación para algo grande que está por venir. Tu Tien lleva la sartén hasta la mesa moviéndose con delicadeza. Jack rápidamente toma el plato de sus manos. Te lo dije, ahora eres la VIP, repite él. Ella le lanza una mirada pero no lo detiene. Se sientan uno frente al otro con la mirada hacia afuera como si estuvieran esperando que algo grande suceda. ¿Pudiste dormir, Jack?, pregunta con algo de preocupación en su voz. Casi no responde ella. Alguien en mi estómago cree que las 3:00 am es la hora de practicar baile. Jack se inclina hacia ella, pone su mano sobre su barriguita redonda y habla al vientre como si el bebé pudiera entenderlo. Pequeña, ya te lo dijimos, la noche es para descansar. El día es para hacer sufrir a papá y mamá. El bebé responde con un pequeño golpe. Tu Tien sonríe, aunque aún se frunce un poco por el dolor. Mira, dice ella, ya escuchó a papá, pero también sabe discutir con él. Comienzan a comer y el ambiente en la casa se vuelve tan tranquilo como todas las mañanas. Jack empieza a hablar de cosas pequeñas, los tomates que ya están maduros, el perro del vecino que intenta colarse en el jardín y la lista de cosas que deben añadirse al bolso del hospital. ¿Revisaste el bolso del hospital?, pregunta ella levantando una ceja. Solo 3 veces, responde él riendo suavemente. Eso es lo que hago, soy un experto en revisiones excesivas. Lo mejor es que nos preparemos bien, dice ella sirviéndose un poco de sopa. No todos los bebés llegan justo a tiempo. Él asiente. Lo sé, responde, pero si estornudas de una forma extraña, hoy te llevo al hospital de inmediato. Ella se ríe suavemente, pero luego de repente un dolor la invade. Sus manos aprietan la cuchara, su rostro cambia. La cuchara choca contra el bol, la sopa se derrama sobre la mesa. Ella agarra la mano de Jack, respirando rápidamente. Tu Tien, Jack llama inmediatamente con voz preocupada. ¿Estás bien?
Ella no responde de inmediato, su cuerpo se tensa, sus ojos cerrados. Luego suspira, abre los ojos y sonríe con esfuerzo. Debe ser solo una contracción, dice. Las falsas contracciones pasan rápido. Pero el corazón de Jack late más rápido. En una escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes?, pregunta. 7, responde ella frunciendo el ceño. No es una falsa contracción. Él no dice nada más. Viene otra contracción. Esta vez es más fuerte, rodeando su abdomen como una cuerda de acero. Ella toma aire, coloca su mano sobre su vientre y agarra con fuerza la mano de Jack. Está bien, dice respirando con dificultad. Es una contracción real. Jack se levanta de inmediato. Vamos al hospital, dice sin dudarlo. Ella trata de mantener la calma. Las contracciones tienen que ser regulares, dice respirando entrecortada. Debemos contar la tercera contracción. Justo cuando termina de hablar, llega la tercera contracción. La sopa resbala de la mesa, la cuchara se rompe. Jack decide que no va a esperar más. Vamos ahora, dice rápidamente tomando el bolso del hospital, sin dejar que pase ni un segundo más. La puerta de la sala de parto estaba cerrada, pero Jack no podía dejar de preocuparse. Caminaba de un lado a otro, mirando constantemente el reloj que colgaba en la pared. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Cada minuto era pesado y su mente no dejaba de pensar en Tu Tien, la mujer que amaba, que estaba dentro, enfrentando un dolor que él no podía compartir. Un rato después, la puerta de la sala de parto se abrió y el médico salió con una expresión seria pero sin mostrar demasiada preocupación. Jack se levantó de inmediato, sus ojos fijos en el médico. ¿Cómo está ella?, preguntó con voz grave, lleno de ansiedad. Ella está bien, todo está progresando bien. No te preocupes demasiado, el primer parto suele durar así, dijo el médico intentando mantener la calma, aunque probablemente también sintió la tensión en el aire. Es una mujer muy fuerte. Jack asintió respirando aliviado, pero solo por un momento. Su corazón volvió a apretarse al pensar en Tu Tien, soportando el dolor sin él a su lado. La sensación de impotencia le impedía dejar de preocuparse, sintiendo que no podía hacer nada más que esperar aquí. El médico se fue y Jack siguió caminando por el pasillo, siempre mirando la puerta de la sala de parto. El tiempo parecía detenerse cada vez que miraba el reloj, cada segundo se sentía como un siglo. La ansiedad no se disipaba. Un rato después, la puerta de la sala se abrió nuevamente y una enfermera salió. Ya casi es el momento, dijo suavemente con los ojos brillando de emoción. El bebé está a punto de salir. Puedes entrar. Jack pasó rápidamente por la puerta con el corazón lleno de esperanza, pero también de preocupación. El olor a desinfectante y el aire frío en la sala de parto aumentaron la sensación de tensión. Al entrar, sus ojos buscaron inmediatamente a Tu Tien. Ella estaba en la cama con el rostro sudoroso, pero sus ojos seguían siendo fuertes y decididos mirando a Jack. ¿Estás bien?, preguntó Jack, sentándose a su lado y tomando su mano. Su voz era suave, como si quisiera darle algo de fuerza. Estoy bien, respondió Tu Tien con voz débil pero llena de determinación. Solo es el dolor. Jack apretó más su mano, como queriendo decir que no la dejaría pasar a lo que pasara. Lo hemos logrado, solo falta un poco más, susurró mirándola con esperanza. Tu Tien asintió buscando consuelo en su mirada. Cada contracción la dejaba agotada, pero al ver a Jack a su lado sabía que no estaba sola. Él era la única fuerza que necesitaba en ese momento. El médico y las enfermeras entraron en la sala y el proceso de parto continuó. Jack se quedó allí con el corazón latiendo fuerte en su pecho, sin apartar la vista de Tu Tien, su esposa, la madre de la hija que estaban a punto de recibir. Finalmente, después de un largo y doloroso tiempo, el llanto del bebé resonó en la sala de parto. Jack sintió una profunda sensación de alivio. La niña había nacido sana.
No pudo contener la emoción, sus ojos se llenaron de lágrimas. El médico le entregó al bebé para que lo viera, y en ese momento todo el mundo pareció detenerse. «Felicidades, una niña sana», dijo el médico, y Jack no pudo evitar sonreír, su corazón lleno de alegría. Tu Tien susurró mirando a su esposa, sus ojos llenos de amor. «Lo hemos logrado. Nuestra hija, ella es increíble». Tu Tien lo miró, una ligera sonrisa apareció en sus labios, mientras las lágrimas de felicidad brillaban en sus ojos. «Te amo», susurró sin necesidad de decir más porque todo el amor estaba en sus miradas. «Yo también te amo», dijo Jack apretando su mano con fuerza sin querer soltarla jamás. Y en ese momento miraron a su pequeña hija, sabiendo que sin importar los desafíos que vinieran, siempre estarían juntos, superando todo juntos. Jack dio un sorbo a su café aguado, pero el sabor amargo no podía hacerle sentir nada más que la ansiedad que se acumulaba en su pecho. Mama Loy estaba sentada a su lado murmurando oraciones, girando ligeramente un pañuelo entre sus manos, con el rostro lleno de preocupación. Después de un rato, Jack de repente rompió el silencio, su voz baja, pero llena de sinceridad. «Hace 5 años no sabía si podría limpiar mi nombre, no sabía si tendría una familia. Y ahora, ella está ahí dentro dando a luz a nuestro bebé». Levantó la vista y miró a Mama Loy con los ojos llenos de emociones intensas. Nunca antes había tenido tanto miedo y al mismo tiempo tanta gratitud. Mama Loy le dio una palmadita en el hombro. «Hablas como un padre», dijo con una voz cálida, como si toda su ansiedad hubiera sido entendida. Pasaron casi 5 horas, cada minuto, cada segundo parecía una eternidad. Luego, de repente, un sonido pequeño pero poderoso rompió el silencio detrás de la puerta. El llanto de un bebé débil pero lleno de determinación. Jack levantó la cabeza de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Mama Loy se levantó de un salto. «Es tu hijo», dijo su voz temblorosa. La puerta de la sala de parto se abrió. El médico salió con la mascarilla bajada, sus ojos cansados pero sonriendo. «Felicidades», dijo el médico. «Es una niña. Tanto la madre como el bebé están bien». Jack se quedó parado, las palabras del médico parecían tocar cada nervio de su cuerpo. «Una niña», repitió con los ojos abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. El médico asintió y sonrió suavemente. «Una niña sana con buen peso, pulmones fuertes. Seguro que ha dejado claro que ha llegado». Jack soltó una risa ahogada con una mezcla de emoción y alegría desbordante. «¿Puedo verlas?», preguntó su voz entrecortada. «En unos minutos», respondió el médico. «Estamos terminando con tu esposa, el bebé está en la sala de recién nacidos para los chequeos. Puedes verla a través del cristal». El médico sonrió a Mama Loy. «Tu hija lo ha hecho muy bien», añadió. «Está cansada pero bien». Siguieron a una enfermera por el pasillo hasta la sala de recién nacidos. Tras la gran puerta de cristal había pequeñas cunas alineadas, todas iluminadas suavemente. Jack miró rápidamente buscando. «Aquí», señaló la enfermera apuntando a una cuna con una manta rosa y una etiqueta con el apellido Nguyen. Vio a la pequeña, tan pequeña, con una carita redonda, nariz diminuta, mejillas llenas y suave cabellera negra. Unas finas hebras de pelo se pegaban a su cabeza. Sus manitas estaban apretadas como una pequeña luchadora, respirando con regularidad, cada respiro lleno de determinación. «Ahí está ella», susurró Jack, «nuestra niña». La enfermera sonrió. «Es muy fuerte». Jack puso su mano sobre el cristal, sus ojos no podían apartarse de su pequeña hija. «Hola, pequeña», susurró. «Tu mamá hizo todo el trabajo duro. Yo solo me preocupaba por la bolsa y el tráfico. Ya has cambiado nuestro mundo y ni siquiera tienes una hora de vida.
La bebé abrió la boca en un bostezo formando un pequeño círculo con los labios antes de volver a quedarse dormida. Jack soltó una risa entre lágrimas cálidas en su rostro. Poco después empujaron a Tu Tien hacia la sala de recuperación. Ella lucía pálida, agotada, con el cabello pegado a su frente, pero cuando sus ojos encontraron los de Jack, brillaron llenos de la misma luz de esperanza. Jack llamó suavemente, su voz débil pero llena de amor. Él corrió a su lado con cuidado de no lastimarla. «Lo hiciste», dijo con la voz ahogada. «La niña es increíble y ruidosa. Seguro que es nuestra hija». Tu Tien sonrió débilmente. «Entonces ella sí se parece a ti». Una enfermera entró llevando a la bebé envuelta en una manta rosa suave. «¿Listos para conocer a su hija?», preguntó suavemente. La enfermera puso al bebé en los brazos de Tu Tien. La habitación parecía reducirse, dejando solo la cama, la bebé con los ojos cerrados, los labios ligeramente arrugados, sus deditos pequeños apretados y luego relajados. Cuando Jack se inclinó, pudo escuchar su respiración suave como el latido de un corazón recién nacido. «Adiós, pequeña», susurró Tu Tien con lágrimas cayendo libremente, pero eran lágrimas de felicidad pura. «Hemos esperado tanto por ti». Jack se sentó en el borde de la cama, un brazo alrededor de Tu Tien, y con la otra mano tocaba suavemente a la bebé. Observaba cada pequeño detalle de su hija, su pequeña barbilla, su cabello suave, cómo se acurrucaba contra el pecho de su madre, como si hubiera encontrado el lugar más seguro del mundo. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó suavemente. «Decidiremos cuando mi cerebro vuelva a funcionar». «¿Tu Tien?», dijo con una sonrisa débil, «pero por ahora ella es nuestro milagro». Mamá Loy se acercó tapándose la boca con una mano, los ojos brillando de felicidad. Mi nieta susurró. En esa pequeña habitación de recuperación, con las paredes blancas y los suaves pitidos de las máquinas, todos los ruidos de accidentes, acusaciones y pérdidas casi olvidadas parecían quedar lejos. Ahora solo quedaban 3 personas, una mujer que había luchado por vivir, un hombre que no la dejaría ir, y una pequeña bebé que ni siquiera sabía cuántas sombras habían intentado impedir su llegada. La bebé solo conocía el calor, los latidos del corazón y las voces que prometían sin necesidad de palabras que a partir de ahora harían todo lo posible para mantenerla a salvo. La historia ahora no solo era un momento de felicidad por el nacimiento de su hija, sino también un viaje lleno de sacrificio, amor y fe en la familia. Jack y Tu Tien no solo eran esposos, sino guerreros, acompañándose mutuamente a través de cada desafío de la vida. Después de esos momentos de éxtasis emocional, todo pareció desbordarse en un instante que nunca podrán olvidar. Tu Tien estaba allí con su pequeña hija en brazos, mirando a Jack, el hombre que había estado a su lado en cada desafío. Una sensación de paz extraña los envolvía. En la habitación solo se escuchaba el suave ritmo de la respiración de la bebé, una hermosa sinfonía de amor, vida y felicidad. Jack estaba sentado al lado de Tu Tien. Sus ojos no se apartaban de su hija, sus manos acariciando suavemente el cabello de la niña, sintiendo cómo su corazón poco a poco se calmaba. «Nuestra pequeña», susurró una vez más, como si quisiera reafirmar que el milagro había sucedido realmente. «¿Crees que lo haremos bien?», preguntó Tu Tien suavemente, con los ojos llenos de preocupación pero también de amor. Jack sonrió, extendió su mano para tomarla de ella. «Hemos superado tantas pruebas. ¿Qué opinas tú? El mundo entero puede desafiarnos, pero el amor que tenemos el uno por el otro y por nuestra hija siempre será la fuerza que lo supere todo». Hizo una pausa y continuó. «Y seremos unos padres maravillosos. Nuestra hija tendrá todo lo mejor». Tu Tien sonrió apoyando su cabeza en el hombro de Jack. «Siempre sabes cómo darme tranquilidad», susurró cerrando los ojos en un momento de relajación. «No puedo creer que este bebé esté aquí en nuestros brazos después de todo lo que ha pasado».
Fuera de la ventana, el sol comenzaba a ponerse, y en la sala de recuperación el aire se iba calmando, quedando solo el sonido de sus corazones. Mamá Loy entró, sus ojos brillando de alegría. «Mi hija», dijo su voz quebrada pero llena de orgullo. Se acercó y se sentó suavemente junto a Tu Tien, mirando a la bebé que dormía tranquila en los brazos de su madre. «¡Qué suerte tenemos!», dijo Mamá Loy mirando a su nieta pequeña, luego volviendo la mirada hacia Tu Tien y Jack. «Ustedes lo han logrado. Siempre supe que lo conseguirían». Tu Tien miró a su madre, una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Gracias por estar siempre a nuestro lado. Sin ti no sé qué habríamos hecho». Jack también miró a Mamá Loy con los ojos llenos de gratitud. «Mamá, no puedo expresar lo agradecido que estoy. Tú siempre nos has apoyado sin importar lo difíciles que fueron las circunstancias. Muchas gracias». Mamá Loy les dio una palmadita a Jack y Tu Tien su voz suave. «Siempre estaré aquí, siempre junto a ustedes. Ahora lo único que deben hacer es cuidarse el uno al otro, cuidar a este bebé, y nuestra familia siempre será un refugio sólido para todos». En ese momento los tres se quedaron en silencio, escuchando la paz que rodeaba el ambiente, solo interrumpida por la suave respiración de la bebé. Esos momentos se volvieron increíblemente valiosos. Jack sintió que no importa cuántos desafíos llegaran, esta familia sería la fuente de apoyo infinita para todos ellos. Miró los ojos de Tu Tien sintiendo una paz, un amor más fuerte que cualquier cosa en el mundo. Un rato después, Tu Tien susurró: «¿Recuerdas cuando comenzamos este viaje? En ese entonces todo era incierto. Pero ahora tenemos nuestra familia, tenemos una hija. Me siento tan afortunada». Jack abrazó a Tu Tien y a su hija mirando a su esposa con ternura. «¿Sabes qué? Para mí esta familia es lo más valioso que tengo en la vida. Y aunque tengamos que enfrentar cualquier reto, prometo que siempre estaré a tu lado protegiéndote a ti y a nuestra hija». «¿Lo sé?». Tu Tien sonrió débilmente. «Yo también lo haré siempre». Cuando la noche cayó, la habitación se volvió más tranquila que nunca. Tu Tien y Jack estaban acostados juntos con la bebé dormida plácidamente en los brazos de Tu Tien. Fuera la luz de la noche brillaba. Todos los desafíos, todas las preocupaciones, todo parecía desvanecerse. Solo quedaba el amor, la familia y un futuro brillante que les esperaba. Con el amanecer de un nuevo día, la pequeña familia de Jack y Tu Tien estaba lista para enfrentar todos los desafíos que vinieran, con fe, amor y una resistencia que nada podría romper. La bebé, aunque solo acababa de nacer, ya se había convertido en la llama que iluminaba sus vidas, el milagro que siempre protegerían, cuidarían y amarían para siempre.